Hola, queridos hermanos de Casa de Oración y a todos aquellos amigos y hermanos que nos siguen a través de este medio, que el Señor les bendiga abundantemente a todos y sean todos muy bienvenidos. Bien, hoy día vamos a ver el libro de Isaías. Isaías capítulo 6, abra su Biblia, dice lo siguiente. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Bien, para el año aproximadamente 739 a.C., Usías murió porque fue herido con lepra. Isaías tuvo en ese mismo año esta increíble visión de Dios que ahora estamos nosotros leyendo. Algunos estudiosos del Antiguo Testamento dicen que Usías no murió en ese año, sino que fue el año en que él fue herido de lepra y después, como tenía la costumbre el pueblo de Israel, lo apartaron del pueblo y prácticamente cuando te apartaban por lepra en aquel tiempo te daban por muerto. Entonces ellos dicen que se refiere a esto cuando dice que murió Usías. Puede ser, la Biblia dice que murió, pero puede ser que haya sido como estos estudiosos dicen. Isaías, o Yeshayá, como se dice en hebreo, o el nombre original de él, que significa Dios es salvación, vio una visión estática o no quizás del cielo, como Juan en el libro de Apocalipsis. Él ve al Señor, o Adonai, como dice el texto original hebreo, sentado en su trono. Ahora bien, cuando Pablo habla del poder de Dios, dice lo siguiente. Efesios capítulo 1, versículo 19 dice, cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bien, en otras palabras, Pablo nos enseña o nos está diciendo que Jesús recibió el título de Adonai. El Salmo 24:7 dice, alzad, oh puerta, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Dios, el fuerte y valiente, Dios, el poderoso en batalla. Ahora Pablo, y yo creo que tenía en mente este pasaje, quizás no, pero sabiendo lo que significaba el Rey de Gloria, dice lo siguiente en 2 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. De esta manera nosotros vemos que los autores del Nuevo Testamento afirman que Jesús es el Hijo de Dios, pero que también es el Rey de gloria o Señor de gloria. Luego nos dice el versículo 2 del capítulo 6 del libro de Isaías, que por encima de él había serafines. Esta es la única vez que estos seres son mencionados en la palabra de Dios, no salen en otros pasajes. Dios crea a los seres conforme a los ambientes en que ellos van a habitar. Él no se equivoca sobre esto. Cada criatura de la creación recibió y recibirá el cuerpo que le corresponde conforme al propósito de Dios y al ambiente en el cual va a vivir y desarrollarse.
Ellos tienen 6 alas y con 2 cubren sus pies, con 2 cubren su cara y con 2 vuelan. La gloria de Dios, por lo que nosotros creemos, es tan refulgente, radiante y luminosa, que los serafines no pueden verla directamente. En Éxodo capítulo 33, del libro de... en el capítulo 33, cuando Moisés le pide a Dios ver su gloria, el Señor le dice que él no puede ver su rostro porque no hay ningún hombre, no hay hombre que pueda ver su rostro y que sobreviva. Entonces el Señor le muestra solo sus espaldas, que no es poca cosa, pero le muestra sus espaldas. ¿Cuál fue el resultado? El pueblo después no le podía ver la cara directamente por lo radiante y resplandeciente que estaba la cara de Moisés. En otras palabras, los israelitas no podían ver el rostro de alguien que había echado un vistazo a las espaldas de Dios. En el versículo 3 del libro de Isaías, capítulo 6, dice, y el uno al otro, esto está hablando de los serafines, daba voces diciendo, Santo, 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 Dios de los ejércitos. Es decir, ellos estaban adorando constantemente al Señor. El énfasis en el idioma hebreo, es decir, en el pueblo judío, se daba con la repetición de una palabra. Por ejemplo, la que estamos viendo, Santo, Santo, Santo. Cuando Dios reprende a Israel a través del profeta Jeremías, le dice, no fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios es este. ¿Por qué les dice él eso? Porque ellos decían que iban al templo de Dios, pero ellos estaban en pecado. Entonces él le dice, no se fíen de palabras mentirosas. No crean que porque ustedes vienen aquí y me dan ofrenda y hacen sacrificios y hacen fiestas en mi templo, son de mi agrado, porque yo sé que ustedes están llenos de pecado. Por eso Dios le dice esto. Jesús solía decir de cierto cuando quería enfatizar algo. Él decía de cierto, que es la palabra hebrea, la cual a nosotros nos ha llegado de una manera intacta, que es la palabra amén. Esa palabra significa de cierto, así sea, o en verdad, es decir, es una palabra que nosotros solemos decirla después de que alguien dice alguna verdad o que hace una oración, para confirmar lo que esta persona está diciendo. Pero Jesús no necesitaba que nadie confirmara sus palabras, por lo que él solía decir amén primero y después decía la verdad que él quería enfatizar. ¿Quién va a confirmar las palabras de él si él mismo es el Rey de Gloria? Hay un solo atributo que nosotros debemos tener en cuenta esto. Hay un solo atributo que es elevado o enfatizado a este nivel. Solo un solo atributo de Dios, que es la santidad. De Dios, en cuanto a su santidad, se dice que Él es santo, santo, santo. Isaías, capítulo 6, versículo 5, dice lo siguiente. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Dios de los ejércitos. Cada vez que los hombres santos o profetas vieron la gloria de la santidad de Dios, tuvieron una experiencia que se puede llegar a decir traumática. Habacuc dice, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Habacuc 3:16. En Daniel, en el capítulo 10 de su libro, nos dice que el profeta Daniel cayó sobre su rostro cuando vio una manifestación semejante. Isaías dice, aterrorizado, ¡ay de mí! Que en el texto original hebreo la expresión más exacta es ¡guay de mí!, como se debería pronunciar, ya que es de esa forma ellos decían, ¡ay de mí!
Nosotros diríamos, ay de mí, o pobre de mí, o miserable de mí, porque han visto mis ojos al Dios vivo y yo soy una persona de labios inmundos, algo así diríamos nosotros. Él decía, guay de mí. Hay dos palabras que los profetas usaban para transferir o transmitir una profecía al pueblo. Una era bendito, que es la palabra que el Señor también usa en las bienaventuranzas, bienaventurados, benditos, dichosos, y la palabra guay, que era para sentenciar. Jesús la usó también a la palabra guay cuando se refirió a los escribas y fariseos, y él les sabía decir, guay de vosotros, escriba y fariseos hipócritas, o otras acusaciones que él les hacía a ellos. En Apocalipsis esta palabra anuncia catástrofes y castigos increíbles. Ahora bien, Isaías era un hombre íntegro, realmente santo, pero al ver la santidad de Dios, se desploma. Cuando Isaías vio la santidad de Dios, sintió que estaba maldito. Por eso él dice, guay de mí, o maldito de mí, que vi con mis ojos al Rey de Gloria. Nosotros por lo general somos muy livianos para juzgarnos a nosotros mismos. Siempre excusamos de una u otra forma nuestros errores y nuestra falta. El pastor Sproul, en una serie, hablando de este pasaje, en una serie titulada La Santidad de Dios, serie que yo le recomiendo que la vea, hablando de este pasaje dice, tenemos frases como errar es humano, nadie es perfecto, pero eso no parece molestarnos para nada. No hay una persona que comprenda la seriedad de no ser perfecto, pues las reglas en que seremos juzgados finalmente no tienen curvas, porque se trata de la rectitud de Dios y su perfección. Oigan esto, todos tenemos derecho a un error. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde dijo Dios todos pueden errar una vez? Un pecado libre, un acto de traición libre contra mi autoridad, un insulto libre a mi integridad. Él no dijo eso. Y si lo hubiera dicho, ¿hace cuánto tiempo usted ha utilizado su error? Fin de la cita. Nosotros por lo general estamos muy cómodos con nuestras debilidades y nuestros errores. Siempre encontramos a alguien más que en la superficie nos parece que es peor que nosotros y ahí calmamos un poco la conciencia, pero esto no es así. Jesús en Mateo, en el capítulo 12, versículo 35, Él dice claramente, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pero nosotros somos, muy apáticos hoy en día con estos dichos que el Señor ha dicho. Hemos mentido, insultado, ofendido, calumniado, usado el nombre de Dios en vano, etcétera, etcétera, y nosotros no nos sentimos abrumados como se sintió Isaías en su momento. Isaías capítulo 6, versículo 6 dice lo siguiente, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Dios no le dice a Isaías que él exagera y está siendo cruel con su persona, o que se está tomando sus pecados muy a pecho, o que está leyendo mucho libro de los puritanos, por eso tienes esa culpa tan enérgica dentro de él. No le dice eso. Tampoco le dice que se flagele o que él está contento de que Isaías sufriera por la culpa. No. Tampoco le ofrece una indulgencia o un perdón a cambio de una simple y superficial oración. No hace ninguna de esas cosas. No la hace.
¿Qué hace Dios? Dios purifica a Isaías. Le dijo a un serafín que tomara uno de estos carbones tan calientes que no pudo agarrar con sus propias manos un serafín, y se lo pusiera nada menos que sobre los labios de Isaías. En otras palabras, Dios quemó, purificó los labios de Isaías, de las palabras de Isaías, para poner las suyas en las bocas del profeta. Ahora, debemos tener en claro que nosotros hemos sido sentenciados por nuestros propios pecados. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Es muerte. Debemos entender esto. La paga del pecado es muerte. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Los discípulos de Jesús, oyendo lo que Jesús enseñaba y decía, dice la Escritura en Mateo 19, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues será salvo? Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Bien, acá Jesús le dice a ellos, ¿cuál es su realidad? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Salvarnos por nuestra cuenta? Imposible. No somos tan buenos ni tan justos. Pero para Dios no hay nada imposible. Si nosotros nos arrepentimos y creemos en Él, podemos realmente ser purificados y salvados. Vamos a seguir leyendo. Isaías capítulo 6, versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Este es Isaías respondiendo. Una vez que Isaías fue purificado, empezó a ser el mensajero del Señor, así como lo hicieron muchos otros. El apóstol Pablo, de ser perseguidor y matar cristianos en la iglesia, al ser perdonado y al ser transformado su corazón, le cuenta al rey Agripa en el libro de Hechos capítulo 26 lo siguiente. Dice así, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Por qué Pablo? Pensemos, ¿por qué Pablo como Isaías se convirtieron en instrumento de Dios? Personas que sufrieron y dieron la vida por esta causa. ¿Por qué? Porque ellos dimensionaron de lo que fueron perdonados y dedicaron toda su vida en gratitud, toda su vida al servicio de Dios. Ellos llegaron a ver de lo que realmente habían sido perdonados, que no eran de cosas que no tenían trascendencia, sino graves pecados. Cada pecado es grave y ellos lo entendieron. Por eso al recibir el perdón y al recibir ese cambio de corazón, que es como consecuencia del perdón y de la regeneración que hace el Señor en los que creen y se arrepienten, entonces en consecuencia de eso ellos empezaron a servir de todo corazón al Señor.
Pablo no hizo todo lo que hizo para ser perdonado, sino que lo hizo porque fue perdonado, por lo que él recibió y por lo que el Señor es. Él lo valoró tanto que después, a lo largo de su vida, sufrió y finalmente muere por el Evangelio. Efesios capítulo 1, versículo del 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros debemos preguntarnos realmente a nosotros mismos y a Dios en oración si hemos realmente dimensionado, aunque sea algo, de lo que el Señor es y de lo que nosotros hemos recibido por su infinita gracia en nuestras vidas. Y cómo corresponder esta gracia que hemos recibido. Nunca vamos a poder pagar del todo lo que hemos recibido, pero sí podemos vivir vidas que manifiesten nuestra gratitud a Él. Vamos a orar ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, por esta palabra, por todo lo que tú eres, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos que tú limpies nuestras vidas, que nos llenes de tu presencia, que reines en nuestro corazón y todo nuestro ser incondicionalmente, y que hagas de nosotros, Señor, la persona que tú quieres que seamos, y que seamos, Señor, instrumentos en tus manos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y gracias a Dios. Si quiere aprender más de la Palabra de Dios, visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com, donde podrá utilizar material gratuito, o nuestro canal de YouTube, El Camino Verdadero, o nuestra página de Facebook, Cristianismo Bíblico para Todos. Que Dios le bendiga abundantemente.